Hola, queremos agradecerles que hayan llegado con nosotros hasta acá, así como el cariño y apoyo que le han dado a este proyecto. Por supuesto, también queremos agradecer a todos los amigos y familiares que aceptaron nuestra invitación a participar en el podcast y que con su memoria y sus voces nos ayudaron a contar las historias de Colseguros. En este episodio especial queremos compartir con nuestros oyentes algunos datos acerca de cómo hicimos Perseguidos por Pancracio. Perseguidos por Pancracio, perseguidos. Perseguidos por Pancracio, perseguidos por Pancracio. ¿Quién es José Guillermo Díaz? Pues digamos que mi vida profesional ha estado más en publicidad. Hace unos años estoy independiente. Y yo, Leonardo Borges, antropólogo, y me gusta hacer música y temas relacionados con audio, y por eso también surge la idea de hacer Perseguidos por Pancracio. Hablemos un poquito de cómo salió la idea. Y la idea inicial es que somos amigos hace 30 años o más, 35 años, de Colseguros, y tenemos un chat que se llama Perseguidos por Pancracio. ¿Cómo sale el nombre de Perseguidos por Pancracio? Creo que lo sacamos con Lalo, con un primo que también está dentro del grupo. Sí, un día estuvimos ahí hablando y digamos que Pancracio era un personaje que nos había marcado mucho a todos porque era el que se la pasaba persiguiendo a todos los niños peladitos que estaban por ahí, era el que tenía que regañar a todo el mundo. Y a mí en pandemia me da ese impulso creativo de hacer un podcast, porque siempre hablar de Colseguros es chévere. Contacté a algunos, entre ellos estaba Vladimir Jaramillo, el viejo Blacho. El viejo Blacho me respondió, claro, era pandemia, insisto, entonces no era difícil el tema de encontrarse con alguien. Y el Blacho ahí por audios me dijo, sí, viejo Leo, qué buena idea y tal. Pero se quedó en eso. O sea, Blacho, después nos enteramos que estaba enfermo y no, digamos, nunca pudo responder esas preguntas que yo le había hecho en WhatsApp. Después muere Blacho y eso pues como fríos, ¿no? Quedamos todos fríos ahí. Ese podcast también, la idea del podcast pues se congeló en enero o en diciembre. Le dije a usted como, no, retomemos esto. Y en enero empezamos como a meterle la ficha, ¿no? Ajá. Gracias a la pandemia también pudimos hacer este podcast, ¿no? Porque digamos antes de la pandemia era muy complicado pensar en para un podcast tener una entrevista de alguien en Costa Rica, en Estados Ajá, Unidos. O ajá. sea, ahí hubo gente en todo lado, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y de hecho, acuérdese que no me acordaba, pero uno de los primeros ejercicios que hicimos fue una reunión virtual con Lalo, que estaba en Santiago, Juan Pablo, usted y yo, y ahí empezamos a pensar cómo sería esto. Fueron las primeras ideas, ¿cómo sería esto? No, hablemos de tal, de los juegos, acuérdese de no sé qué, fue como una hora y media ahí. Ahí yo siento que empezó el asunto, digo, más allá de los retrasos que tuvimos en tiempo. Acuérdese que empezamos eligiendo personajes, ¿no? ¿A quién entrevistamos? Sí, sobre todo como la gente más cercana que todavía teníamos por ahí para decirle, hágale. Y ahí ya empezamos a cuadrar las entrevistas y arrancó el asunto. ¿Cómo fue ese proceso de pre y de producción? Porque, digamos, ya teníamos las entrevistas, íbamos usted y yo hablando en ese tiempo cómo íbamos a armar la cosa que nunca, eso lo fuimos descifrando en el camino, ¿no? Claro, exactamente. Es que, o sea, ninguno de los dos ha hecho un podcast. No, no. Entonces, digamos que sí fue como encontrarlo y también, digamos que eso dio la posibilidad de que las entrevistas fueran muy abiertas y la gente contara de qué se acordaba, ¿no? Ajá. Que no fuéramos como buscando un tema, que la gente hable de este tema tanto, sino que el programa lo fue construyendo como la memoria de todos los entrevistados, ¿no? De todas las personas. Sí, de acuerdo, que fuera más libre. Y una cosa importante y curiosa que hay que decir es que en las entrevistas, sin pensarlo, en las primeras entrevistas, y creo que en todas además, en la gran mayoría, sin pensarlo, Pancracio era uno de los personajes que la gente lo tenía en la memoria sin que nosotros preguntáramos. Sin decirlo.
Yo creo que las generaciones más adelante de nosotros no se acuerdan de Pancracio, Seguro no. Claramente esto está definido en una época de tiempo, que es como que 80s, sí, 70s, 80s y un principio de los 90s por tal ahí. cual, y principios de los 90, porque además es nuestro tiempo. Y acuérdese, íbamos como en, no sé, como en la quinta entrevista y hablábamos como, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y después en la décima entrevista, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Y usted cómo desenredó usted ese nudo? Digamos que cuando empezamos a trabajar en el proyecto y nosotros sacamos como algunos temas que podían ser como los básicos que podíamos agarrarnos para introducir en una entrevista. Pero ya desde la primera entrevista se vio claramente que la gente tenía recuerdos diferentes, cosas que ni nos acordábamos nosotros. Entonces empezó a haber como una cantidad de temas nuevos que era importante como clasificarlos para que en el momento en el que fuéramos a abordar ese tema tuviéramos claro quién lo había dicho y en qué momento de la entrevista. Entonces digamos que ese fue como el ejercicio, como ir desde las entrevistas, partirlas como en bloques y esos bloques pues manejarlos como temas. Eso fue básicamente lo que se hizo, ¿no? En el fondo es un podcast que no tiene guión. Finalmente el guión como que lo dieron fueron las entrevistas, los entrevistados. Exactamente. Sí, ahí surfeando las entrevistas fuimos encontrando los capítulos. Ujú. Ah, bueno, yo quiero hablar un poquito también de eso, de cómo fue el tema de la edición de audio. Yo qué hacía con 15 entrevistas de una hora, hora y media, ¿no? Yo al principio como que no sabía qué hacer. Entonces en la estructura que José me pasaba del primer capítulo, por ejemplo, entonces iba importando los tracks de las entrevistas hasta que decidí que iba a meter en todos, en cada una de las sesiones de cada capítulo, iba a meter todas las entrevistas y de ahí iba a empezar a seleccionar. Entonces lo que hice fue, en efecto, subir las entrevistas a Pro Tools. Todos los fulls que hay sobre un tema, pues todos los comentarios que hay sobre un tema. No, en realidad fueron todas las entrevistas y todas las completas. Y claro, eso me comió un montón de memoria del computador, pero lo que hacía era que ya con todas las entrevistas podía sacar fragmentos que usted me estaba dando la indicación. Ah, ya lo entendí, claro, claro. Ajá. Y digamos que el objetivo de organizar el tema así precisamente fue para facilitar la edición, porque digamos si uno después resulta haciendo una edición y no, o sea, y necesita cambiar algo y no conoce bien el material, pues está frito. Perseguidos por Pancracio, perseguidos por Pancracio, perseguidos por Pancracio, por Pancracio. Oiga, quiero preguntarle qué dificultades encontró usted en el proceso. Yo, por ejemplo, en el proceso, una de las grandes dificultades, acuérdense que también nos demoró mucho, fue pensar en entrevistas, pensar en personajes de entrevistas y que en un momento dicen sí, después por falta de tiempo no aparecen, ¿no? Muchas de las entrevistas, no muchas, algunas de las que teníamos programadas, pues no se pudieron hacer por cruce de agendas. Estas personas que en algún momento dijeron sí, 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 hagámoslo, chévere, cuente conmigo, y pues nunca más volvieron a aparecer. Entonces, eso creo que es una gran dificultad. Sí, o que la plataforma en la que grabábamos no le funcionaba en todos los computadores. Bueno, Uy, sí, esa estuvo terrible. Sí, sí, sí. Ya para una próxima oportunidad o otro proyecto futuro, claramente la captura de sonido sí tendrá que ser en vivo, ¿no? o sea, cuando empezamos a trabajar el proyecto, yo creo que lo más bacano puede ser es como uno con los años como que vive más en los recuerdos a veces, ¿no? Ujú. Como que de verdad añora esas épocas en ciertos momentos en que todo era muy diferente, digamos. Entonces, eso yo creo que pues sería la idea, esa era la idea inicial, ¿no? Sí, 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 sí. Y píllese que también yo siento que más allá de contar una realidad, o sea, verdades de, no sé, de un barrio donde, claro, claramente pudieron y seguramente sucedieron cosas que no fueron tan chéveres para algunos,
como que nos enfocamos en contar cosas divertidas, como que alegraran, Sí, sí. que con la memoria, con lo que la gente recordaba y cómo recordaba las historias que pasaron en Colseguros, se entretuviera. Perseguidos por Pancracio, perseguidos por Pancracio, perseguidos por Pancracio, perseguidos por Pancracio, perseguidos por Pancracio. En la producción hay mucha música y también siento que es una apuesta, ¿no? O sea, más allá de ser o no un podcast convencional, yo creo que no lo es. Digamos que no tiene un orden claro, ¿no? Cronológico, ahí se juntan todas las generaciones, pero estamos contando historias en un lugar, no importa, o sea, no nos enredamos mucho pensando en si este tipo tiene 55 años o si esta señora tiene 30. Era el espacio, el lugar para contar las historias sin importar la generación. Y digamos que la música también nos marcó, ¿no? Los 70s y los 80s, sobre todo los 80s para nosotros, la música nos marcó, o por lo menos a mí me marcó un resto. Por eso quise también que fuera muy musical el asunto. Por eso también las cortinillas haciendo memoria de canciones icónicas de esa época. Y también las cuñas, ¿no? Que hacen alusión a locales comerciales que en efecto existieron en Colseguros en ese momento y que las metimos como patrocinadores del podcast. Perseguidos por Pancracio, perseguidos por Pancracio, perseguidos. ¡Hua! Quería preguntarle, ¿qué espera usted del podcast? No, pues que la gente lo disfrute, que la gente que lo oiga pues que se emocione y recuerde cosas y que pues, o sea, que la pasen bien escuchándolo. Así como nosotros disfrutamos las entrevistas, acuérdense que era chévere ver reír a la gente. Sí, no, volver a hablar con muchas personas que hace muchos años no hablábamos. Entre otras, digamos que le guste a la gente, pero también que sea también una excusa para que otros que no se han visto en mucho tiempo puedan reencontrarse hablando del podcast. Oiga, ¿escuchó el podcast? ¿Se acuerda? Tal, mire lo que contaron, mire lo que dijeron. ¿Habrá segunda temporada? Y no sabemos. No sabemos, a mí me gustaría. Ha sido un trabajo difícil, chévere, pero difícil. Claro, lleva harto tiempo esta organización. Pero bueno, no, yo creo que vale la pena. Y no sé, también sería chévere que la gente nos contara por ahí en sus comentarios en redes o en el correo que abrimos de perseguidos por pancracio gmail.com si quiere una segunda temporada y que nos den ideas de... ¿De qué se acuerdan? Que nos cuenten de qué se acuerdan. O complementar las que se contaron ahí. Exacto, exacto. Oiga, la última, ¿cómo le salió la vida en conjunto? Uy, no, eso sí no me acuerdo. No, ni idea. Pensando, cuando estaba organizando esa información. Ok, chévere. Y bueno, y buenísimo que hayan escuchado y muchas gracias por escucharlo. Muchas gracias y ojalá nos escuchemos en una segunda temporada. Chao, chao. Chau. Recordamos también a otros perseguidos por Pancracio que ya no están con nosotros. Rafael Amaya, Jacqueline Urrego, Hernando Pirringo Villamil, Esteban, Juan Manuel Saab, Alfredo Cruz, Vladimir Jaramillo y Andrea Niño, entre otros nombres que se nos puedan escapar.